En el marco del Future Campus nos tomamos unos minutos para reflexionar junto a Bernardo Cortés, gerente de cuentas de educación de AWS. Un gusto. Un gusto tenerte aquí, Bernardo. Vamos a conversar un poquito al respecto de cómo la nube, la inteligencia artificial y la tecnología en general está transformando la manera en que instituciones educativas toman decisiones y acompañan a los estudiantes para formarse como futuros profesionales. Si te parece, Bernardo, me gustaría arrancar bien conversando respecto a hoy las instituciones de educación superior generan enormes cantidades de datos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran estas instituciones para transformar estos datos en decisiones de negocios? Y en el caso de aquellas instituciones que hayan superado estos obstáculos, ¿qué casos de éxito estamos viendo de aquellas instituciones que han transformado estos datos en decisiones de valor y de impacto en el negocio? Súper, muy buena pregunta. Efectivamente, las instituciones de educación superior tienen unos volúmenes de datos muy grandes, ¿o no? Que vienen del ERP académico, toda la data, digamos, de rendimiento académico del estudiante y muchas otras cosas. De hecho, hay universidades que, por ejemplo, tienen la capacidad a través de los access points de ver cómo los estudiantes se mueven por el campus. Entonces, es, digamos, un volumen de datos muy grande. Y lo que hemos visto desde AWS es que hay principalmente tres desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior. El primero tiene que ver con la fragmentación. Digamos, estos datos se encuentran en distintos sistemas y no siempre esos sistemas hablan entre ellos y no siempre existe una capa donde los datos se consolidan. Entonces, problema número uno yo diría que es la fragmentación. Problema número dos es que muchas universidades todavía toman decisiones con data que no está, digamos, en tiempo real. Se hace reportería y muchas veces las decisiones se toman con datos que, digamos, fueron generados y que son datos del pasado. Entonces yo diría que un segundo problema es tener analítica en tiempo real. Yo creo que ese es un desafío súper grande. Y en tercer lugar, que de alguna forma apoya todo esto, porque los que creamos las prácticas dentro de las organizaciones somos las personas, es la cultura. Es tener una cultura de trabajo en torno a los datos. Y eso es algo que toma tiempo de implementar. Nosotros desde AWS estamos trabajando con instituciones de educación superior en armar sus estrategias modernas de datos, con casos muy exitosos. Y en general lo que hemos aprendido es que hay una parte de habilitación técnica que tiene que ver con los dos primeros puntos, pero todo eso está sustentado en una práctica que la organización genera, ¿o no? Y que tiene que ver con que las distintas unidades de negocio se hagan, digamos, dueñas de que la práctica de datos no es algo del equipo de tecnología, sino que es algo que es organizacional. Por ejemplo, el RMIT, que es una universidad australiana, donde ellos utilizan modelos predictivos sobre AWS para identificar estudiantes en riesgo antes que abandonen. De hecho, del equipo de educación AWS estuvimos en RMIT en agosto del año pasado y pudimos conocer la práctica de datos que tienen ellos y cómo utilizan esos datos para poder acompañar a los estudiantes, no solamente en la fase de prospección o admisión y matrícula, sino en todo su viaje, digamos, de aprendizaje en la universidad. Uno de los grandes desafíos que hoy estamos viendo en las instituciones de educación superior es cómo acompañar a los estudiantes con diferentes perfiles, diferentes ritmos, diferentes intereses en su propio trayecto de formativo en una institución académica. ¿Cómo puede ayudarnos la tecnología para lograr esta personalización de la educación? Súper, es muy buena pregunta. Yo iría un poco conectando con lo que hablé de datos. Fundamental conocer al estudiante y al estudiante una de las maneras de conocerlo es a través de los datos que tiene la institución del estudiante. Yo creo que ese es un primer punto de partida. En segundo lugar, la IA puede ayudar en procesos de aprendizaje. Tenemos un caso que es público con BitLogic y la Universidad Andrés Bello, que son asistentes inteligentes para el aprendizaje
y de hecho hicimos una comparativa en términos de completitud de cursos y de resultados de aprendizaje, y el asistente inteligente promovía aprendizaje y permitía que los estudiantes, un porcentaje mayor, que en este momento me olvido la cifra, completara el curso. Entonces ahí tenemos, digamos, un ejemplo en el dominio de aprendizaje. Después está todo lo que tiene que ver con acompañar al estudiante en no solamente aprendizaje, sino todo lo que es la operación académica. Y ahí hay varias cosas que estamos trabajando con nuestros clientes. Una de ellas, por ejemplo, es poder acompañar al estudiante para que concluya sus estudios. Hay estudiantes que a veces por problemas económicos desertan y las instituciones de educación superior no tienen ese diagnóstico, no pueden actuar. A tiempo. Hablamos de Y- vuelta de la cuestión del tiempo, del Exactamente, dato, de la importancia de que esté de tener time to analítica market en del tiempo time. real, claro, Exactamente. que permita tomar esas decisiones, porque de pronto ese estudiante podría haber accedido a una beca o a un programa de pagos para poder regularizar y seguir estudiando, digamos, continuar con su estudio. Entonces hay toda una parte que tiene que ver con acompañar al estudiante con proceso académico. Hay otro dominio que tiene que ver con, que esto está más en el dominio de desarrollo estudiantil, que es acompañar al estudiante en, digamos, su salud socioemocional, entregarle ayuda cuando es necesario. Y ahí también hay casos muy bonitos de escenarios donde la institución de educación superior puede lograr que un estudiante continúe cuando de pronto se siente inseguro en el primer año o insegura en el primer año, y se la acompaña y logra pasar los cursos y logra finalmente titularse. Entonces, yo creo que hay mucho dominio. Hay otro, digamos, que tiene que ver con la operación académica más del lado, digamos, docentes y administrativo. Y ahí obviamente que hay un espacio muy grande también y que permite liberar tiempo para poder ponerle un rostro más humano a la universidad de cara al estudiante, ¿no? Y eso yo creo que es súper potente. O sea, no tener a las personas haciendo procesos repetitivos que eventualmente se pueden automatizar y que esas personas puedan estar con los estudiantes y acompañarlos. Agregando valor a la Agregando experiencia. valor real, claro. Me encanta. Esto lo vuelve más humano al final del día. Total. Y que realmente es una experiencia humana, más allá de lo académico y formativo. Exactamente. Sí, y hay un comentario respecto a eso, porque uno tiende a pensar que la tecnología lo que va a hacer es robotizar, ¿no? Pero muchas veces lo que estamos haciendo son tareas que son repetitivas y actuamos en cierto sentido como un robot respecto a eso, ¿no? La tecnología lo que puede permitir es sacarnos esas tareas para que nos centremos en lo que es más humano, ¿no? Por ejemplo, estar cuando un estudiante lo necesita. Bueno, y para cerrar, me gustaría preguntarte, imaginando las instituciones educativas del futuro, una institución educativa del 2030, ¿qué capacidades tecnológicas deberían tener? Yo creo que tiene que ver con lo que hemos conversado. Yo diría un primer punto es tener una mirada 360 del estudiante. Y para eso hay que hacer mucho trabajo desde el punto de vista de datos, ¿o no? Y eso va a permitir que la universidad o la institución de educación superior conozca muy bien a su estudiante. Entonces, desde un punto de vista de tecnología, yo creo que de nuevo la estrategia de datos ahí es fundamental. Lo segundo yo creo que es el cambio cultural, no tiene tanto que ver con tecnología, y el cambio cultural es algo transversal. Por ejemplo, la IA generativa es una tecnología relativamente nueva, es una tecnología que tiene 4 años, básicamente, y tiene un impacto que nos va a exigir que aprendamos a trabajar con ella y creemos flujos nuevos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también esa es una capacidad que es cultural, es una capacidad en términos de personas, que va aparejada con una tecnología. Pero al final del día, para que la tecnología tenga valor, tienen que crearse, digamos, estas prácticas y estos flujos. Y yo creo que ese es un segundo elemento. Entonces, primero es datos, el segundo es cultura. Y lo tercero es que la IA generativa, uno de los espacios que está creando más valor, es en permitir que personas puedan crear productos de manera mucho más ágil. Entonces yo me imagino un futuro donde no solo las universidades, sino la mayoría de las empresas van a tener capacidades internas de escribir código, crear productos, mantener sus propias tecnologías, obviamente trabajando con empresas que los van a ayudar porque los entornos tecnológicos son complejos, pero sí me imagino las universidades avanzando un poco en esa línea, ¿no? Creando más cosas, digamos,
con capacidades internas. Eso serían como 3 elementos que yo veo. Muchas gracias, Bernardo. Tu No, mirada de conocimiento del sector y también la cultura de datos y de tecnología ha sido mucho valor y esperamos que sean disparadores para los líderes de educación superior que nos están escuchando en este video y seguramente vamos a encontrar en el futuro muchos proyectos motivados de esta charla, de lo que te han escuchado. Así que muchas gracias. Súper, gracias a ti por la oportunidad. Muchas gracias.